Benvido de novo a Galiza, Ramón. Desde a última vez que falamos, pasaron moitísimas cousas no ámbito do Estado español e tamén está vendo unha serie de movimentos a nivel internacionais que nos interesaba desde Galicia Libre comentar contigo. Para empezar, todo o proceso de Cataluña nos últimos 6 meses parece que deu unha serie de pasos adiante, outras veces semella que mesmo atrás, que reconfiguran completamente o marco político do Estado español. Ti fuches moi activo dando opinión sobre todo este proceso, tamén facendo unha crítica á esquerda española polo seu posicionamento frente ao que estaba a acontecer en Cataluña. Que cambios ves ti, que percibes e que ensinanzas nos pode dar tamén o proceso catalán? Bueno, a mí me parece que ahí en el proceso catalán nace un nuevo sujeto político. Es decir, el proceso catalán, el 1 de octubre y el 3 de octubre son momentos que podríamos describir como una especie de acontecimiento tiempo mesiánico, como diría Benjamin, acontecimiento, como diría Badiou, o el Pachacuti, como dicen los indígenas en América Latina, un momento de vuelco. Esos momentos son momentos que aparecen en la historia en ciertas circunstancias, irrumpen, son momentos donde irrumpe algo que no estaba contemplado entre la lógica de lo posible de una situación estructural. Y ahí aparece lo que se describe como lo imposible, ¿no? ¿Y qué pasa? Hay un proceso de referéndum, de autodeterminación del pueblo catalán, decidir su destino. El Estado imperial colonial español lo intenta impedir y aparece ahí un sujeto soberanista que ya no es necesariamente independentista, que va con sus cuerpos a defender su derecho a decidir como nación, el destino de su nación. Y esto creo que plantea un reto político, porque el soberanismo en ese sentido tendría que rearticularse en el sentido de un soberanismo que contemple no solamente la opción independentista, sino también una opción confederalista de los pueblos. Y le llamo confederalista para distinguirlo del federalismo españolista de Podemos, que habla de federación y federalismo, pero realmente cuando lo examinan bien, Madrid sigue mandando, Madrid sigue siendo el centro de las decisiones y es realmente una especie de lo plurinacional, etc. No es otra cosa que una especie de multiculturalismo liberal, lo he dicho muchas veces, donde te reconozco tu identidad, te doy dinero para que brinques y saltes en tu carnaval, pero Madrid sigue decidiendo. Entonces, ese tipo de propuesta ha quedado bastante desprestigiada en Cataluña y ya en otros lugares de las naciones sin Estado, porque se ha visto ya la costura del proyecto de Podemos. O sea, el proyecto de Podemos no deja de ser un proyecto españolista. Entonces, donde el reconocimiento de soberanía de los pueblos es muy limitado. Y todavía se sitúan en una posición de ellos decidir las opciones que puede tener un pueblo. Por eso es que cuando ellos hablan de una propuesta de referéndum, siempre la condicionan a qué opción quiere un pueblo como encaje para quedarse dentro del Estado. Nunca contemplan la posibilidad de la independencia. Entonces, é posible un sistema confederal, é dicir, un modelo confederal sin independencia previa? É realmente... Bueno, ahí es donde está el tema, porque el proceso confederal significaría que un pueblo tendría un proceso de soberanía propia previo, que sería como un proceso de autodeterminación, un proceso que podría, si quieres usar el término independiente, pero optando quizás por una confederación de pueblos, ¿no? Las naciones sin Estado se pueden también organizar como confederación de pueblos con autonomía y con soberanía propia, pero entrando entonces en una especie de federación de los pueblos ya horizontal, ¿no? Que ya no tiene como centro a Madrid. El tema es que este nuevo sujeto político que nace con el proceso del 1 de octubre tiene una nueva subjetividad. Esa nueva subjetividad nace de la experiencia del 1 de octubre y el 3 de octubre. El primero es el día de la defensa del referéndum, el 3 es la huelga general que paraliza en Cataluña defendiendo los resultados del referéndum.
Entonces, y protestando, claro, la injerencia represiva del Estado imperial colonial español. Entonces, eso plantea entonces la actualización del discurso político. La gente ya no tiene la misma visión que tenía el 30 de septiembre. O sea, ya el 1 de octubre, esa experiencia y la del 3 de octubre ya plantea una nueva subjetividad, donde ya la gente se cuestiona la llamada democracia del Estado español, ya la gente se cuestiona el régimen del 78, ya la gente se cuestiona Europa. O sea, hay una nueva subjetividad que nace del proceso catalán, que desborda los límites del independentismo. Es decir, ya estamos hablando de cerca del 80% de la población que se plantea el derecho a decidir seriamente. Si tú observas el comportamiento electoral de los catalanes, para que el independentismo tenga una fuerza mayoritaria absoluta, necesitas incorporar dentro del discurso político a sectores soberanistas confederados. De lo contrario, apenas llega al 50%. Entonces, eso significa renovar el discurso político. Que los argumentos del españolismo, que no tienen un 50%. Exacto, el españolismo siempre argumenta esto, cuando realmente, oye, estamos hablando del 80% de los catalanes que creen en el derecho a decidir. Pero si el independentismo se sectariza y hace equivalente soberanía e independencia y deja de lado y por fuera otras posibilidades de soberanía con las cuales pueden hacer alianza política hacia un referéndum de autodeterminación, entonces están sectarizando el proyecto. Eso requiere una redefinición del tema del soberanismo. El caso Corso me parece fundamental mirarlo. Sí, porque el caso Corso es muy interesante porque ahí tú tienes precisamente eso. Los soberanistas se han aliado, independentistas y autonomistas. Claro, autonomistas en Francia no significa lo que significa aquí autonomía, sino que es gente que creen en una autonomía, una república autónoma, como se define en las Naciones Unidas, ¿no? Que es una república con soberanía de los pueblos. Entonces han hecho una alianza, un frente amplio, soberanistas, independentistas, soberanistas de la república autónoma. Eso les ha dado, pero tranquilamente, arriba del 50% de los votos. Entonces, esa alianza ha permitido entonces una intervención política que no existía antes en Córcega. Pero para eso tuvieron que redefinir el concepto de soberanía. Es decir, dejaron de asociar soberanía a equivalente a independencia como única opción posible. Eso permite entonces un frente amplio que permite entonces un bloque hegemónico ahora en el sentido gramsciano, ¿no? de consentimiento de las mayorías hacia un proceso de autodeterminación de la nación corsa. Eso, yo creo que en el caso de Cataluña, a partir de lo que ha ocurrido, ese es un elemento que está ahí y tiene un potencial enorme. Pero para eso el independentismo tendría que renovar su discurso político. Y esto empata con el tema vasco, porque el tema vasco, fíjate, que la excusa del Estado españolista siempre fue decir que son terroristas, porque usaron la lucha armada, ¿no? Ahora que ETA se disuelve, el Estado español se supone, ¿no?, que ahora reconozca que ya no, la ley de terrorismo no aplique, ¿no? Sin embargo, tienen a Cataluña bajo estado de sitio con la 155 y tienen en cárceles gran parte del liderato catalán o en el exilio. Entonces, igual, ¿no? Un movimiento pacífico son tratados como terroristas. Entonces, el problema aquí es más de fondo. Eso demuestra que el problema no es qué método tú usas, sino el problema aquí es más de fondo en el sentido de cómo el Estado españolista, imperial colonial, impide a como dé lugar la posibilidad de la soberanía de los pueblos y cómo no reconoce la posibilidad de independencia o la posibilidad de que un pueblo decida si quiere ser independiente, confederado o lo que le dé la gana a los pueblos. Eso está proscrito en la Constitución del 78. El régimen del 78
tiene todo allí, todos los tornillos y todas las tuercas ya amarradas allí para que sea casi imposible reformar esa constitución. Esa promesa que hace Podemos de que vamos a, si tú votas por mí, ganamos, te vamos a garantizar un referéndum de soberanía para que ustedes decidan. Primero, ya dije que es muy sospechosa porque ellos nunca queda claro si contemplarían la independencia como opción, lo cual ya sería un problema porque no estaría realmente, tú estás decidiendo qué es lo que el otro puede decidir, pues ya estás en una situación imperial, colonial, ahora bajo un discurso de izquierda, pero el otro impedimento es con quién vas a pactar eso. ¿Qué fuerzas políticas existen en España que permitieran hacer algo así? Número uno, ese es un impedimento que políticamente no es viable. O sea, que es una promesa que es bastante problemática. Pero lo segundo es, si hubiera la voluntad política, ¿cómo lo harías legalmente? ¿Cómo tú lograrías hacer las enmiendas necesarias para poder hacer un cambio constitucional de ese tipo? Eso es casi imposible porque pide en la Constitución española que para hacer un cambio así tiene que tener el aval de, por ejemplo, el destino de los catalanes tendría que votar todo el Estado español. ¿Cómo tú puedes? Otras naciones tendrían que votar si Cataluña se quiere, lo que quiere Cataluña. O sea, es una cosa absurda, ¿no? Entonces, si un proyecto como el de Podemos te hace promesa, asumiendo esa constitución y asumiendo todos los a priori de ese españolismo imperial colonial desde la izquierda ahora, es que no, ¿a dónde vamos con eso? Sinceramente, ¿para dónde vamos? Estamos engañando a la gente para que voten por mí. De eso se trata. Voy a prometerte esto para que votes por mí y luego veremos qué hacemos, ¿no? O sea, no, por favor. O sea, seamos más honestos y miremos las cosas de una manera más realista. Entonces, diseñemos estrategias más adecuadas a la realidad donde estamos. Donde habría que hacer actos de desobediencia civil, como hicieron los catalanes. Donde no vas a poder hacerlo simplemente pidiendo racionalmente un derecho. O sea, vas a tener que movilizar a la gente a la calle. Ahora, aquí viene la otra consecuencia de todo esto. Lo que ha pasado en Cataluña. ¿Qué significa soberanismo popular ahora, luego de lo ocurrido en Cataluña? Esto yo creo que es un tema a debate, a discusión muy importante, porque si en Cataluña, donde el proceso de independencia es donde más, vamos a ponerlo así, más adelantado, más ha madurado, en términos de la demografía poblacional, o sea, en términos de la población, donde hay una mayoría, o sea, los independentistas ganan las elecciones, con una mayoría, ¿no? Si eso es así, si en Cataluña aún así es necesario reformar la manera como estamos pensando en el soberanismo, es decir, hacer un cambio conceptual con eso, empezar a pensar en soberanismo más allá de independentismo. Si eso es así en Cataluña, donde tiene un proceso tan maduro de movimiento independentista, imagínate en Galicia, o imagínate en el mismo País Vasco o en otros lugares. O sea, donde no tienes un proceso así tan desarrollado, tan maduro como el que hay en Cataluña, pues todavía más urgente es la necesidad de redefinir el soberanismo, todavía más urgente. El otro tema es cómo tú haces un proyecto soberanista que no sea folclórico, o que no sea, vamos a ponerlo así, el nacionalismo clásico de la modernidad. Identitarista, folclórico, culturalista. Para eso el discurso soberanista no puede centrarse única y exclusivamente en temas de cultura, lengua, identidad. Porque eso, en términos ya de cómo tú hacer del proyecto soberanista un proyecto popular, eso no es suficiente. No es suficiente el tema de la lengua, el tema de la cultura. Tienes que tratar los problemas del pueblo. Por ejemplo, en el caso gallego, el tema de la soberanía energética. Cómo aquí se produce energía que termina consumiendo Madrid y que aquí ustedes terminan pagando precios más altos
que los que se pagan en otras partes, ¿no? El tema de los productos primarios, soberanía sobre los productos primarios. Ese es otro tema fundamental de la soberanía. Cómo adquirir control frente, no solamente del Estado español, sino frente a Europa, sobre el tema de la pesca, el tema de la leche, el tema de las minas, ¿no? Cómo todo eso está controlado por transnacionales, etcétera. Cómo muchas de esas cosas terminan, muchas de las ganancias yéndose al Estado español. El tema de los impuestos, cómo los impuestos terminan en España, cómo luego la redistribución de recursos, etcétera. Todas las desigualdades que hay en relación a los problemas de Galicia. El tema del desempleo de jóvenes que terminan migrando en masa, ¿no? ¿Cómo haces para recuperar una soberanía propia donde los jóvenes no se tengan que ir de Galicia? O sea, hay una serie de temas concretos donde la soberanía tiene que aterrizar. La soberanía no puede quedarse volando en la identidad y en la lengua y en cosas que son un poco más, vamos a ponerlo así, intangibles. Tienes que aterrizar en la economía política de un pueblo y cuáles son los problemas y aterrizar la soberanía sobre esos temas. Soberanía energética, soberanía sobre los productos, la producción de productos primarios, soberanía sobre la economía propia, soberanía sobre frente a Europa, frente a España, soberanía sobre el proceso de producción minero, soberanía sobre los bosques, soberanía sobre, o sea, hay que ir sobre todo, soberanía sobre el agua, soberanía, hay que hacer un proyecto soberano que tenga reivindicación concreta. Y claro, soberanía lingüística, soberanía cultural, todo eso puede estar allí contemplado, pero no puede ser únicamente de lo cultural y identitario. Entonces se folcloriza. Además de que se hace para mucha gente de la población, que no son necesariamente independentistas, se hace una cosa abstracta a la soberanía. No se ve como una necesidad concreta de la vida de la gente, sino un tema identitario de lengua, etcétera, y no se ve la necesidad de vindicaciones que también vayan relacionadas con la situación de la vida de la gente, la vida cotidiana y la vida de la sobrevivencia. Como en la crisis, al no tener soberanía, pues la vida es más dura que si tuviera soberanía. O sea, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde yo creo que hay que aterrizar. Hay que aterrizar en dos niveles. En el nivel de que la soberanía se redefina y que incluya a toda la gente que esté dispuesta a defender el derecho a autodeterminación, aunque no necesariamente su opción de estatus sea la independencia, una, y la soberanía entendida también en términos concretos y materiales sobre las demandas de los problemas de la economía política de un pueblo, de una nación. Entonces, y lo otro que habría que entrarle es, y eso yo he visto en la izquierda catalana cosas muy interesantes, y es sobre todo la izquierda más radical, como gente de la CUP, que se están planteando una república, pero ya no centrada en la idea necesariamente de Estado-nación, que es precisamente el tipo de modelo que ha oprimido a las naciones sin Estado. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Lo mismo que hace España, pero ahora haces un territorio menor, pero ahora creas el Estado-nación y empiezas a excluir gente dentro de tu propio territorio, pues es que el Estado-nación es inherentemente excluyente, no hay manera de... Eso es una estructura de la modernidad capitalista occidental que hay que superarla. No podemos seguir repitiendo ese modelo. Por eso los indígenas en América Latina hablan de sociedades plurinacionales. No lo que dice Podemos, es otra cosa. Porque allá se está hablando de la soberanía real de las diferentes naciones dentro del Estado. O sea, donde ya esta idea de que hay una nación que se define de esta manera, ¿no? Y que el Estado tiene que tener esa identidad de esa nación y que la población tiene que corresponder toda a esa identidad, es una ficción hollywoodense. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Y donde quiera que se use ese modelo, que sea el modelo por excelencia de la modernidad occidental, crea más problemas que soluciones. Claro, o sea, ahí tienes la semilla de los fascismos, los autoritarismos,
tienes la estructura de dominación por excelencia, donde uno se instala allí y dice yo soy la nación y los demás se tienen que subordinar. No puedes venir ahora a hacer una república independiente de España para repetir a España otra vez. O sea, ¿qué es eso? Y ahora se lo haces a los demás. Entonces, para eso tiene que haber un proceso antirracista radical. Porque si no haces un proceso también antirracista radical, terminas instaurando nuevas colonialidades, ahora dentro de la nueva nación y dentro de la nueva república, ¿no? Ahora viene y al gitano, al musulmán, al marroquí, a aquel, al otro, ¿entiendes? Y entonces volvemos a lo mismo. Entonces tienes ahora de pasar de España como el Estado español, el territorio, etcétera, a una pequeña España que se llama Galicia, Cataluña, País Vasco, como le quieras llamar. Pero eso es a dónde llegaste con eso. Entonces, eso yo creo que ahí tiene que haber un proceso de colonia. Ahí es donde está la importancia del tema de lo de colonia. Tenemos que descolonizarnos de todas estas taras y todos estos mitos y todos estos proyectos de la modernidad eurocéntrica, que es la que se ha globalizado y es con la que siempre los movimientos de liberación nacional han operado. O sea, siempre cuando se independizan o se liberan de un imperio, terminan reproduciendo lo mismo otra vez, porque no se están planteando pensar más allá de la modernidad occidental, sino que el marco categorial es el mismo, el mismo con el cual, o sea, el mismo que te ha oprimido, el mismo marco categorial que te oprimió, ahora tú vienes y lo reproduces. Entonces, para eso tiene que haber un proceso de descolonización de la misma izquierda. La izquierda occidentalizada, la izquierda que siempre se identificó como progre, como radical, como marxista, crítica, etcétera, tiene que salirse del marco del esquema del marxismo eurocéntrico. Porque vuelves a repetir la historia otra vez. El proceso catalán ha mostrado la posibilidad de una lucha de liberación del pueblo que no es nacionalista, que es antinacionalista, es soberanista, antisoberanista, donde el tema no es tan centrado, están contra el nacionalismo de un Estado imperial colonial, sin afirmar un nacionalismo similar. Tú tienes dentro del nacionalismo catalán, tienes vertientes que se plantean una república fuera del modelo de Estado-Nación. Se están planteando otras cosas, porque saben que eso es lo que los ha oprimido históricamente. Entonces, ¿qué va a hacer? Volver a repetir lo mismo. Y eso pasó con los movimientos de liberación nacional del siglo XX, que todos se configuraron contra el imperio, contra el colonialismo, pero cuando terminaron de alguna manera obteniendo la soberanía de un Estado frente a esos imperios, volvieron a repetir todos los modelos contra los cuales estaban luchando. Es la misma estructura. ¿Qué defectos o qué problemáticas, qué virtudes contemplas tú no panorama galego que hai agora mesmo? Bueno, en este momento es una pregunta complicada. Es complicada porque el problema principal que yo veo es que está muy dividida la izquierda, muy dividida y de una manera que no es saludable. A lo que me refiero es que hay como una generación de líderes históricos, ¿no? Que han sido muy importantes, que hoy día no se pueden hablar entre ellos. Y no tanto porque tuvieran tantas diferencias tan grandes, sino más por el lado de personalismo, rencillas viejas y cosas así. Entonces, lamentablemente eso no ayuda. Entonces yo creo que las nuevas generaciones van a tener que hacer una conversa que la antigua generación no está dispuesta a hacer. Porque si no hay un diálogo transversal de cómo trabajar juntos, es que no vas a salir del atolladero. Ahora mismo, te digo, ha habido muchos conflictos internos. La gallega está dividida en 20 pedazos, o sea, lamentablemente. Entonces,
no queda muy claro el panorama de para dónde va la cosa. Lamentablemente podemos hacer una fuerza que ha fagocitado muchas cosas. O sea, podemos, y no solamente en Galicia, en muchos lugares, ha incorporado muchos de los activistas y militantes del 15M y de otros movimientos, con la esperanza de que hubiera un proyecto interesante, etc. Pero al verse ya la crisis de Podemos, al verse el proyecto de Podemos, de qué se trata, el españolismo de Podemos, pues hay mucha gente de las naciones sin Estado desencantados con lo que es el proyecto de Podemos. Pero si ahora no se plantea una alternativa, vamos a ponerlo así, soberana en el sentido que yo estoy hablando, que es entendiendo el soberanismo de manera más amplia, que no se reduzca solamente al independentismo. Si no se hacen esas actualizaciones en el discurso político, si no se aterriza y materializa la soberanía en relación a demandas de los problemas del pueblo, en la economía política, en la materialidad de la economía política, yo no veo cómo va a despegar la cosa. Y al mismo tiempo, cuando tú hablas con sectores de la comunidad gallega y hablas de la soberanía energética, la soberanía de los productos primarios, todas estas cosas, la soberanía minera, todo el mundo está de acuerdo. Nadie está en desacuerdo. Pero entonces viene el tema de con quién hago las alianzas, viene el tema de mi kiosco, este es mi kiosco, ese es el tuyo. Entonces empieza ahí todo un proceso que no es saludable. Está todo el mundo dividido, todo el mundo en 20 pedazos, cada cual viendo cómo me beneficio de la crisis del otro, ese tipo de cosas. Eso no adelanta mucho. En cambio, fíjate, en Cataluña yo veo un proceso mucho más saludable, donde en general el independentismo dialoga entre sí, respetan sus lugares, etcétera, pero tienen un proceso que les permite dialogar, les permite hacer alianzas políticas, les permite... Aquí eso es como inimaginable. Uno no se puede imaginar que se sienten en una misma mesa fulano, fulano y fulana. Casi imposible de imaginar eso, porque no hay las condiciones subjetivas de que la gente se pueda sentar a dialogar. Entonces es grave, yo lo veo grave. ¿Entiendes? Hay unas lógicas ahí muy perversas donde casi no pueden trabajar juntos porque es casi como que si yo me alío a este otro grupo, pues es que me voy a disolver o es que ya estoy haciendo concesiones inaceptables, no sé qué. Mira, no. Los frentes amplios no significan que tú vas a renunciar a tus principios ni que vas a renunciar a tu organización. Un frente amplio es un frente amplio. Ahí participa todo el mundo porque hay un tema común. Entonces, ese es el tipo de cosas que habría que trabajar más, ¿no? En el caso, ahora mismo, lamentablemente, las condiciones para esas cosas, estoy hablando de condiciones no objetivas, objetivas están, subjetivas, para poder tener un diálogo entre la izquierda soberanista en Galicia está bastante difícil. Ahora, las alianzas con Podemos han decepcionado a mucha gente, incluyendo algunos de los propios líderes que promovieron esta alianza. Entonces, tiene que haber más tolerancia y generosidad entre la izquierda gallega. No podemos ahora caer en la trampa del revanchismo, el resentimiento, porque entonces no vamos para ningún lado. O sea, si yo veo que este líder hizo esto o aquello, con el cual yo estoy en desacuerdo, y ese líder, bueno, al final se da cuenta que cometió un error, seamos generosos, porque ahora vamos a caerle a palo a ese líder y a todos los que lo siguieron. ¿Por qué no abrir un diálogo, una conversa, vamos a reflexionar qué ha pasado? Y a la vez autocríticamente, ¿qué es lo que hemos hecho mal que se nos ha ido toda esa gente? O
al mismo tiempo que yo hago mi autocrítica, también puedo decir, ustedes ahí creo que hicieron esto mal, pero vamos a discutirlo. Vamos a ver cómo podemos volver a trabajar juntos, cosas así, ¿no? Pero eso no está contemplado. Lo que hay es como actitudes, veo muy sectarias, muy revanchistas, muy de resentimientos viejos, que políticamente no van a parar de coincidir.